Ya les ha. Gracias, consentimiento de grabación. La estamos grabando porque hay personas que lastimosamente no podían conectarse por la hora y entonces esto va a estar disponible luego en nuestro canal de YouTube por si ustedes quieren verla o quieren compartirla con alguien. No sé si les ha pasado que se han encontrado en estas circunstancias en donde los agarraron fuera de base y pues no tienen claro qué responder o qué decir. Creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Y entonces, la bondad y lo maravilloso de poder escribir, a diferencia de hablar, es que escribir nos ofrece una de las oportunidades maravillosas que existe en el mundo de poder corregir y decir lo que realmente queríamos porque pasamos rumiando toda la noche pensando en, ay, no debí de haber dicho esto, ay, mejor hubiera respondido esto, o, ay, ¿por qué no le dije esto? O, creo que esto hubiera sido una mejor respuesta. Esto es algo que no nos pasa necesariamente con los textos, porque escribir parte de un proceso previo de análisis, de identificación de ideas. Entonces, esto es lo maravilloso de escribir, que nos permite corregir, nos permite evitar o prevenir el cometer errores más adelante. Entonces, dicho esto, hoy sí ya podemos comenzar con el primer paso. Perdón, les voy a también a contar por qué mejorar y esto fue algo que me sorprendió muchísimo. Cuando uno estudia comunicaciones, digamos, o los que estudiamos comunicaciones, estamos conscientes de la importancia y del impacto de comunicar, pero me sorprendió muchísimo que a raíz de la pandemia, las características que buscan los reclutadores han cambiado. Y se hizo una encuesta, una casa encuestadora hizo un análisis en el que incluyó a 233 empresas de América Latina y le preguntó a los reclutadores cuáles eran las 5 habilidades blandas que consideraron que les ayudaron a enfrentar los problemas derivados de la pandemia. Y la comunicación está en tercer lugar. De hecho, la comunicación está por delante de la creatividad, de la innovación y está por delante de la resiliencia. En primer lugar, la habilidad blanda que destacó fue la adaptación al cambio, que es evidente porque ahora la mayor parte de personas tuvimos que en algún momento que hacer teletrabajo. Los estudiantes, por ejemplo, debieron estar a tiempo completo conectados. Y la segunda habilidad blanda fue la inteligencia emocional. La tercera fue la comunicación y en la comunicación está tanto la comunicación oral como la comunicación escrita. Y entonces aquí viene la segunda razón por la cual debemos mejorar. Y es que estamos en un mundo en el que vivimos hiperconectados, súper conectados. Miren, Microsoft hizo una evaluación e identificó que los correos comerciales y de educación incrementaron el año pasado, así como el tiempo que pasamos en el chat laboral. Ahora pasamos 45% más de tiempo en el chat laboral de lo que pasábamos antes. Y el trabajo que realizamos elaborando documentos ha incrementado en un 66%. Yo no sé si aquí pueden levantar la manita si hay personas que están escribiendo más ahora de lo que escribían antes. ¿Están escribiendo más ahora de lo que escribían antes? Súper, ahí veo Fabi, Juan, Jonathan, estoy viendo muchísimas, exacto, muchísimas manitas levantadas. Y esto pasa porque aquello que antes era una reunión y que yo preparaba en un papel, un pequeño apunte acerca de qué es lo que quiero decir, ahora se convirtió en, mándame un informe. O ahora es como, mándame un reporte de lo que ocurrió en la semana. O una exposición, por ejemplo, se convirtió en una guía de preguntas o se convirtió en una tarea que era 100% escrita. Entonces, estamos escribiendo más. Y eso es definitivamente un hecho. Entonces, ya considerando que para nuestro futuro la pandemia ha marcado desde ya una manera diferente de trabajar. Entonces veamos entonces ahora cuáles son qué significa, perdón, escribir bien. ¿Qué consideran cuando admiran a ustedes a alguien por la manera en que escribe? Cuéntenme, pueden ponerlo en el chat o pueden encender su micrófono y contarme.
¿Cuándo consideran ustedes La que manera alguien... en cómo redacta, la manera en cómo se expresa, su ortografía, Ok. su caligrafía, si es escrito, Ujú. pero si es virtual, pues la manera en cómo se expresa más que todo y la ortografía que es muy importante. Ok. ¿Alguien más? Sí, yo creo que que se le entienda la idea que quiere transmitir, que sea un poco, bueno, principalmente eso, ¿verdad? Que se le entienda la idea, pero lo que yo admiro bastante en las personas que no usan lo que todo el mundo usa, ¿verdad? Tienen otra forma de saludar o de despedirse, eso me gusta, admiro mucho en las personas porque a mí me cuesta crear algo nuevo así, pero principalmente dar la idea De de acuerdo. sentir. Aquí en el chat han puesto fluidez y facilidad, la forma en que una oración puede expresar tanto, la capacidad de transmitir ideas o de sentimientos, el uso de los signos de puntuación. Yesenia dice también el uso correcto también. Stephanie, la sencillez del vocabulario para explicar algo complejo, súper bien. Jonathan, la manera en la cual estructura las palabras, la forma en que expresa las ideas, cuando la escritura tiene cacofonía y ortografía impecable, estructurar las ideas, el orden. Ok, hay muchas cosas que definitivamente forman parte de esta característica de escribir bien. Pero yo los quiero invitar a que dentro del estándar de escribir bien, incorporemos un par de cosas más. Primero, desde mi experiencia profesional, he identificado que alguien escribe bien cuando hace un correcto seguimiento de las normas gramaticales. Esto implica un buen uso de los signos de puntuación, que la ortografía de las palabras que estén bien escritas, que la sintaxis, es decir, que la construcción de estas unidades y la manera en que estructuramos nuestras oraciones sea clara. Esto es en cuanto a forma, pero también alguien que escribe bien hace sus escritos claros y estructurados. Y ya muy bien ustedes dijeron, o sea, y de hecho tienen esta sensación de cuando leen un texto en el que todo quedó clarísimo. Pero los textos, alguien escribe bien cuando hace textos inspiradores y creativos. Alguien dijo la manera en que las cosas se cuentan. Y entonces los textos tienen también que inspirarme. Los textos también, un buen texto es conducente a la acción. Especialmente en el trabajo, los textos tienen que ser conducentes a la acción. Es decir, yo puedo escribir un correo electrónico pulcro, sin ningún error de ortografía, con las oraciones sumamente claras. Pero si ese correo electrónico que yo mandé no deriva la acción que yo esperaba, entonces no, mi comunicación no está siendo efectiva a nivel escrito. Y luego los textos tienen que ser emocionalmente inteligentes. ¿Qué significa que sean emocionalmente inteligentes? Que tenemos que reconocer que el interlocutor es una persona que se encuentra en un estado emocional determinado y tengo que aprender a leer ese estado emocional. Y, muchas veces los problemas a nivel laboral o a nivel académico, por ejemplo, están relacionados con la manera en que escribimos, porque yo puedo ser clara y contundente sin faltarle el respeto a nadie. Puedo ser clara y contundente reconociendo el estado emocional en el que se encuentra otra persona. Entonces, cuando nosotros reconocemos que somos seres con emociones y que de alguna y que hay una dignidad que debemos cuidar, nuestra comunicación escrita mejora, especialmente, como les decía, en estos entornos laborales. Entonces, ahora que ya hemos partido de qué significa escribir bien, vamos a ver el primer paso. Que el primer paso yo lo he llamado volver a la raíz de todo. ¿Y qué significa volver a la raíz de todo? Significa que dominar un arte requiere de conocimiento y de práctica, pero que es mucho más fácil fortalecer esta habilidad si nosotros tenemos claros ciertos conceptos técnicos. Y entonces aquí volver a la raíz es, si ya tenemos más añitos, es volver a lo que comenzamos a aprender
en primaria, en bachillerato, e incluso si hay personas que recibieron algún curso de redacción en la universidad, también muchas universidades incluyen dentro de los cursos preuniversitarios la redacción. Entonces, hay que volver a la gramática. ¿Y qué es la gramática? Básicamente las normas y las reglas para comunicarnos en una lengua. Cada idioma tiene su propia gramática, la lengua inglesa tiene la suya, la lengua portuguesa tiene la suya. Entonces, si yo puedo hago un vistazo a la gramática de la lengua española, me va a resultar mucho más fácil escribir. Lo segundo, la ortografía. La ortografía es este conjunto de normas que aplica exclusivamente para la escritura de una lengua. La puntuación, que es el conjunto de signos que son necesarios y no hay que subestimarlos porque la puntuación es súper necesaria, no solo para tomar aire cuando estamos leyendo. Además de señalar pausas, los signos de puntuación nos ayudan a hacer matices, nos ayudan a indicar un tono de entonación a la hora de interpretar un texto. Porque no sé si se han fijado, pero cuando estamos leyendo, realmente hay una voz que está en nuestra cabeza repasando las cosas. No estamos leyendo en silencio, es decir, sí nos estamos imaginando el texto. Y luego la sintaxis. La sintaxis es esta parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos en que se ajustan para expresar diferentes significados. Y luego está también, hay otra área que se llama ortotipografía, que habla acerca del conjunto de usos por los cuales se rige en cada lengua escrita mediante signos tipográficos. Es decir, si la cursiva, por ejemplo, la cursiva está en Word no solo porque quiero diferenciar un texto, la cursiva está en Word porque nos puede permitir, eso indica cuando un texto representa una cita, es como un sustituto de las comillas también la cursiva, o por ejemplo cuando tenemos tecnicismos o cuando tenemos anglicismos, que son palabras que provienen del idioma anglosajón, entonces los debemos poner en cursiva, para eso sirve la ortotipografía. Entonces, cuando nosotros regresamos a la raíz, es mucho más fácil poder corregir nuestros textos y saber de lo que la otra persona me está hablando cuando me dice, mira, fíjate que creo que tenés que hacer un repaso sobre el queísmo y el dequeísmo, por ejemplo. Y si no sabemos qué es queísmo y dequeísmo, nos vamos a quedar como, oh, no sé de qué está hablando. Entonces hay que volver a ese principio antes de poder, de comenzar a escribir. Y bueno, de hecho, yo preparé una especie como de temario o sea, son temas claves sobre los cuales deberíamos actualizar nuestro conocimiento. Y ahí hay un montón. Ahí cada quien puede identificar cuál es su principal problema, si es el uso, por ejemplo, de letras en palabras que pueden a veces causarnos confusión, como la G y la J, por ejemplo, la C, la S y la Z, la H, la B y la V, la R y la doble R, el tema de diferenciar qué es un acento y qué es una tilde, porque son dos cosas diferentes. La tilde es la representación gráfica de un acento. Todas las palabras tienen acento, pero no todas las palabras tienen tilde. Entonces, a la hora de hacer este repaso, yo vuelvo a caer en la cuenta de cuáles son las normas con las cuales yo debo escribir. Luego también está el uso de los signos de puntuación. Una de las cosas que yo noto más en los textos que leo con frecuencia es este abuso de la coma, como si no existiera, es como si tuvieran un bolsito de comas y entonces es como coma por aquí, coma por allá, y entonces solo ponemos comas. Y están los puntos y seguidos también, están los dos puntos, podemos emplear los puntos suspensivos, es decir, hay una amplia variedad de signos de puntuación y hay otros que no los usamos porque tenemos miedo. Y mi recomendación es que cuando tenemos miedo de usar los puntos, cuando tenemos miedo de usar ciertos signos de puntuación, leamos otros textos para ver cómo otras personas aplican los signos de puntuación. Y luego en gramática general, por ejemplo, los tiempos verbales, los pronombres personales, las perífrasis verbales, las formas verbales no personales. Yo noto que hay un abuso indiscriminado del gerundio.
y entonces andamos por la vida cantando, bailando, saltando, aplaudiendo, riendo. Ocupamos muchísimo el gerundio para escribir y no siempre el gerundio realmente puede ser sustituto de un adjetivo. Entonces hay que volver a esto. Y para poder facilitar esta tarea de volver a la raíz, preparamos una carpeta de recursos y entonces les sugiero que puedan navegar por ellos. Naomi nos va a hacer el favor de compartirlo, puede compartirlo en el chat y también se los podemos compartir por correo electrónico. Este PDF ya tiene los links que redireccionan a todos estos sitios web, al Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, por si hay abogados acá que muchas veces tienen dudas sobre la redacción de ciertos términos. El Diccionario de la Lengua Española, que está disponible en línea también, no tienen por qué tener el mamotreto a la par cada vez que escriben. El Diccionario Panhispánico de Dudas, que no solo habla acerca de la etimología de las palabras, sino que también nos resuelve dudas sobre gramática y sobre ortografía. El Diccionario de Americanismos, que es un diccionario que recopila todas las palabras particulares de cada región en América, y uno de mis favoritos, que es la Fundación del Español Urgente, que se llama, es Fundeu, y Fundeu recopila muchas veces todas las dudas que tenemos los hispanohablantes. Y algo maravilloso de Fundeu, si ustedes están en su computadora y ahorita ya vi que Naomi les compartió el listado de recursos, pueden googlearlo también. Si buscan Fundeu, es maravilloso porque Fundeu tiene cuenta de Twitter, de Facebook y de Instagram. Y Fundeu tiene un correo electrónico. Ustedes pueden escribirles preguntándole una duda y les juro que les contestan. Están en España. Y yo he recurrido muchas veces cuando tengo dudas porque algo me resulta muy ambiguo, les he escrito. Yo creo que ya debo ser una fan destacada de Fundeu. Y entonces les escribo y ellos me responden. Entonces, de veras que les recomiendo que utilicen estos recursos que son gratuitos. Antes, yo me acuerdo que para realmente poder aprender a mejorar nuestra redacción, teníamos que comprar un libro de redacción o teníamos que tomar una clase, pero ahora Internet ha roto por completo muchísimas barreras. Entonces hay que aprovechar eso. Y luego también tenemos Word Reference, que lo que me encanta de esta página es que les puede ayudar a saber cuáles son las conjugaciones de los verbos, por si a veces tienen duda sobre cómo se conjuga un verbo en los diferentes tiempos verbales y en las diferentes personas gramaticales. Esta es una buena herramienta para poder hacer eso. Y luego también está una carpeta de donde van a poder descargar una actualización de las reglas ortográficas que incluye, por ejemplo, aquellas palabras que ya no se tildan o palabras cuya tildación ha quedado en desuso, pero que tampoco, y que no nos sorprenda, por ejemplo, si a veces encontramos solo sin tilde. Porque, por ejemplo, la RAE ha dicho que es muy improbable que exista una confusión entre solo de adverbio y solo como adjetivo. Porque si yo digo, solo tengo estos dulces, y si yo digo estoy solo, la interpretación de estoy solo como no hay nadie más alrededor mío versus solamente tengo estos dulces, es muy improbable. Antes se ocupaba la tilde para diferenciar cuando solo era un adverbio y cuando solo era un adjetivo. Entonces la RAE ya hizo esa modificación y dice que solo ahora puede tildarse o no tildarse, pero que ellos desaconsejan la tilde porque es muy improbable que ocurra este error. Entonces, estos recursos están a su disposición para que ustedes puedan descargarlos. Y también van a encontrar un resumen de los diferentes usos de la B y la V, la S, C y Z y otro tipo de letras que nos generan mucha confusión a la hora de escribir. Si ustedes quieren ir más allá, también en esta carpeta de recursos les dejo el libro rojo de Cálamo y Cran. Es un manual de estilo. ¿Para qué sirve un manual de estilo? Un manual de estilo es un documento que usualmente tienen las empresas y que sirve para fijar pautas
que deben seguir todos los textos y documentos que se redactan en una empresa para que tengan un tono y para que estén unificados y normalizados. Entonces, de esta manera evitamos que se produzcan incoherencias de estilo. Por ejemplo, si yo en mi empresa quiero que los números que sean arriba de 1000 se expresen, por ejemplo, si yo quiero poner $7,000, quiero que en mi empresa 7,000, el 7 sea en número, 1000 se escriba con letras. Y, por ejemplo, no vamos a ocupar el signo de dólar, sino que siempre vamos a escribir la palabra dólares. Para esto sirve un manual de estilo, para poder estandarizar la comunicación. O por ejemplo, si en mi organización queremos ocupar cierto tipo de verbos y no queremos ocupar otros. Si en mi organización queremos tener una comunicación positiva, por ejemplo, y no queremos expresar con no nuestro rechazo a ciertas cosas, sino que vamos a ocupar otro tipo de palabras. Para esto sirve el manual de estilo, y este libro rojo de Cala y Cran es un manual de estilo bastante general que de hecho nos sirve también para poder identificar que la gramática no es algo estático. Van a poder encontrar en este libro rojo que hay muchos autores, por ejemplo, que consideran que ciertas palabras de origen latino, por ejemplo, deben llevar tilde y otras no. En esto de la gramática hay diferentes corrientes de pensamiento, así como en otras disciplinas, así como en economía, así como en ingeniería, así como en matemática o en ciencias, por ejemplo. Hay diferentes disciplinas y la disciplina a la cual nosotros estamos más habituados es a la norma de la Real Academia de la Lengua Española, pero también existen algunos otros autores que han estudiado lexicografía o que han estudiado cualquier otra disciplina relacionada con la gramática, que también tienen credibilidad y que tienen puntos a favor. Entonces ahí en ese libro rojo de Cala y Cran ustedes van a poder encontrar esas cosas. Entonces recuerden, el primer paso para mejorar su redacción es volver a la raíz. Repasemos, esto requiere una gran dosis de curiosidad y disciplina realmente. Es disciplina de, bueno, cada semana me voy a estar metiendo a este sitio para ver qué actualizaciones hay o para ver qué noticias. Miren, así como nos metemos al periódico, así como yo todos los días reviso como parte de mi trabajo los sitios web de noticias, parte de mi trabajo también es cada semana meterme a estas páginas, especialmente a Fundeu, que tiene actualizaciones constantes sobre redacción para ver qué hay de nuevo. Entonces, les dejo esos recursos que espero que les sean como de muchísima utilidad. Luego vamos al segundo, antes de pasar al segundo paso, también es importante que aprendamos a optimizar nuestra búsqueda en Internet. Entonces, cuando tenemos alguna duda, Google es un motor de búsqueda genial y es súper conocido, pero no siempre tiene la capacidad de filtrar la información con criterios de calidad y veracidad. Entonces vamos a ocupar el truco. Ahora, cada vez que tengan alguna duda ortográfica, van a escribir, por ejemplo, yo tenía esta duda, se escribe con base en o en base a. Entonces, ahora cada vez que tengan alguna duda ortográfica o gramatical, van a poner coma Fundeu. Y entonces lo que hacen a la hora de hacer una búsqueda de esta manera es que asocian esa búsqueda a una fuente confiable. Le están pidiendo a Google que de todo el universo de páginas que puede tener en sus servidores, que me busque solo los de aquellos de fuente confiable. Y entonces ahí les puse yo a la par que pueden poner, se escribe con base en o en base a, y pueden poner Real Academia Española, Fundeu, Español al Día, Blog de Lengua o clases de periodismo. Pueden buscar o pueden asociar su búsqueda a estos blogs para que la información que ustedes reciban sea más precisa. Y eso va a evitar que ustedes consideren fuentes no necesariamente tan confiables. Entonces, esto también es parte de volver a la raíz. El segundo paso es leer antes de escribir. Y a veces damos por sentado que sabemos, si nos piden algo sobre un tema que dominamos, subestimamos el hecho de actualizarnos y de leer. Me gustaría que me contaran cómo ustedes escogen las fuentes
a la hora de escribir sus textos? Cuéntenme, cuando les piden escribir un texto sobre algo de lo que están familiarizados o algo sobre lo que no están familiarizados, ¿cómo buscan información? Pueden contarme por el chat o pueden encender su micrófono y contarme. Yo suelo abocarme como a aquellas fuentes con autoridad en la materia de la que estoy consultando. Ok, de acuerdo. Muy bien. ¿Alguien más? Google Académico. Ok. Documentos oficiales. Bien. Veo que todos andan muy en sintonía. Google Académico, fuentes oficiales, datos, autores referentes del tema, fuentes institucionales, archivos o PDF de universidades. Súper bien, muy bien. Súper, me gusta. Me gusta porque este es el proceso, así deberíamos ser de estrictos a la hora de buscar información, porque pretender escribir sin tener información precisa es como que ustedes quieran armar un mueble y entonces dijeron, yo puedo armar este mueble, estos tornillos deben ir acá. Y subestimar el manual que está ahí y que nos dice a dónde van a ir las cosas. Es muy probable que escriban que armen el mueble, pero va a quedar un poco chueco. Entonces, yo le preparé esta tabla de sitios que considero que pueden ser de su interés. Puede que algunos ya los conocieran, puede que otros sitios sean nuevos para ustedes. Y, por ejemplo, cuando yo quiero buscar información sobre temas especializados, todo el sistema de Naciones Unidas tiene en su sitio web un apartado de publicaciones, de informes o de investigaciones. Entonces, los primeros sitios son la ONU, por ejemplo, UNICEF, si ustedes quieren trabajar algún tema sobre infancia y no relacionado exclusivamente a educación. UNICEF también tiene mucha información acerca de estimulación temprana, por ejemplo, tiene manuales completos de estimulación temprana, también tiene muchísimos artículos y tiene un blog acerca de desarrollo también. Pueden recurrir a la OMS y la OPS, que creo que ahorita en tiempo de pandemia han sido dos fuentes institucionales que han cobrado bastante fuerza. Probablemente antes no los conocíamos o no los consultábamos mucho. No significa que la OPS o la OMS solo manejen temas referentes a la pandemia. También tienen este apartado que les decía yo de publicaciones y de informes. Si quieren abordar temas sobre educación, sobre cultura y desarrollo, pueden buscar la página de la UNESCO también. Y si buscan temas más económicos o empresariales o de desarrollo, pueden recurrir a la página del BID, a la página del Banco Mundial, a la página del Foro Económico Mundial. Estos tres sitios condensan información relacionada con economía, con empresas, liderazgo y desarrollo. Si ustedes, por ejemplo, quieren consultar información sobre salud mental, la Asociación Americana de Psicología no solo nos dio el fabuloso manual APA con el cual nosotros hacemos citas cuando estamos haciendo una tesis o estamos haciendo un documento formal, sino que también ellos tienen un blog. En la APA, voy a decir que entre comillas, la única desventaja es que la mayor parte del contenido de informes y el blog que tienen, que es información veraz, está en inglés, pero nuevamente Internet es fabuloso y ahora podemos traducir un texto simultáneamente. O sea, Google, si yo lo busco, a veces me pregunta si quiero traducir este texto, entonces yo le digo que sí e inmediatamente puedo tener acceso a esta información. Luego, regionalmente, INCAE, la Escuela de Negocios que tiene base en Centroamérica, en Costa Rica y en Nicaragua, también tiene un blog y suele publicar sus informes de diferentes temas. La Fundación para la Educación Superior también tiene sus informes disponibles en la web. Y luego también la UCA tiene un repositorio súper interesante con las tesis y con los trabajos, no solo de estudiantes, sino que también están las investigaciones de docentes. Entonces pueden buscar información ahí. Y luego veo que están ya familiarizados con el Google académico. Yo les voy a regalar 3 buscadores académicos más. Uno es Redalic, otro es RefSeq y el otro es Journ. Al igual que Google Académico, lo que hace es que junta diferentes publicaciones hechas por investigadores con contenido muy específico, de calidad, rigurosamente técnico y de fuentes creíbles. Entonces, los invito también a que puedan ocupar esos otros 3 buscadores
académicos para poder alimentar mucho mejor sus textos. No sé si hasta el momento hay alguna duda. En algunos casos, libros de universidades, muy bien. Internet, ok, de acuerdo. Bueno, sigamos con el siguiente paso. El siguiente paso, después de leer bien, es definir para quién escribimos y qué intención tenemos. No sé si han escuchado hablar acerca del registro lingüístico. ¿Alguien ha escuchado hablar acerca del registro lingüístico? Para que vean que es en vivo, va pasando la papa ahorita. No, ok, bien. El registro lingüístico es la manera en que nos dirigimos a alguien de una manera formal o de una manera informal. Y entonces la manera en que nosotros hablamos tiene este extremo, tiene la manera, el registro coloquial que se emplea en situaciones de gran proximidad entre los interlocutores y es el más frecuente en la conversación. Por ejemplo, ahorita estoy utilizando un registro coloquial con ustedes que tiene un poco de tinte formal. Pero luego está el registro formal, que está en el otro extremo, y este es el que se usa en situaciones en el que existe algún tipo de jerarquía entre los participantes. Y este registro es muy frecuente en los textos escritos. Entonces, la manera en que nosotros presentamos nuestra tesis no es la misma manera en que nosotros explicamos nuestra tesis, por ejemplo. Probablemente nosotros en este extremo explicamos nuestra tesis en este registro cercano a lo formal, pero cercano también a lo coloquial, pero la manera en que está redactada nuestra tesis es estrictamente en este registro formal. Entonces, identificar el registro es súper importante para ubicarnos a quién le estamos escribiendo. No es lo mismo, por ejemplo, impartir una clase o un tema económico a un grupo de estudiantes de tercer año de la licenciatura en economía que hablar sobre un tema económico en un simposio internacional de economía. No es lo mismo. El registro cambia, el uso de las palabras cambia, el uso de la persona, incluso de la persona gramatical cambia, porque puedo tratar de tal vez quiero tratar de tú a mis estudiantes, por ejemplo, o tal vez quiero tratar de usted a una persona que tiene mucha más experiencia, por ejemplo. Entonces, para esto nos sirve el registro lingüístico. Además del registro lingüístico, también cuando nosotros tenemos que identificar a quién le escribimos, vamos a pensar en el tono. El tono es la actitud que yo como narrador tengo frente a lo que estoy contando. Yo el tono me lo imagino como una voz en mi cabeza, a la que personifico. Si a ustedes les gustan mucho las series de televisión, piensen en los documentales. Piensen en cómo es el tono, literalmente, cómo es el tono de alguien que narra documentales. Es muy distinto al tono que alguien ocupa en un stand-up comedy, por ejemplo, o en un programa de chistes. Los tonos son muy distintos. Uno es un tono mucho más reflexivo, es un tono más es profundo, es un tono más formal, y el otro puede ser un tono muchísimo más sarcástico, es más coloquial, por ejemplo. Entonces, los tonos pueden ser corporativos, si yo estoy hablando como una marca, puede ser un tono formal, si soy un estudiante que está realizando un documento, puede ser cercano y familiar, si soy un compañero que le está escribiendo a otro colega un correo electrónico, puede ser humorístico, puede ser trágico si soy un actor, o puede ser sarcástico si soy un comediante, puede ser informativo si soy un periodista, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros pensamos en a quién le vamos a escribir, es súper importante hacerlo previamente, porque en función de eso nosotros vamos a decidir estructurar nuestros textos de una manera y no de otra. Y luego tenemos que pensar también qué intención tenemos. Muchas veces escribimos sin pensar en la intención. ¿Qué quiero? ¿Informar? ¿Quiero persuadir? ¿Quiero advertir? ¿Quiero retroalimentar el comportamiento de alguien? ¿Quiero entretener? ¿Qué quiero lograr? Entonces, yo preparé un pequeño ejercicio. Entonces, quiero que imaginemos
que después de esta masterclass, la fundación quiere enviarle a un grupo de profesionales que participaron una encuesta de satisfacción. Y entonces queremos solicitarles que nos llenen esa encuesta para que nosotros podamos obtener retroalimentación. Así que la intención de nuestro texto es convencer al licenciado Rodríguez de que complete la encuesta. Yo pueden ver en su pantalla que les he puesto 3 opciones de asunto para que veamos cuál les parece que es más atractiva. Tengo la opción 1, encuesta de satisfacción masterclass, la opción 2 de asunto, llenen nuestra encuesta de satisfacción en 2 minutos, y la opción 3 de asunto es evalúenos y reciba el manual ortografía a la carta. Y también tienen a su lado derecho unos literales, y la idea es que podamos ordenar y seleccionar los literales que nos ayuden a cumplir el propósito de convencer al licenciado Rodríguez de completar la encuesta. Entonces nos vamos a tomar unos minutitos. Lean las 3 opciones de asunto y lean los literales. Y traten de pensar en su mente cómo creen que podemos lograr convencer al licenciado Rodríguez con nuestro texto para que llene la encuesta de satisfacción. Pueden prescindir, pueden decir, Carla, yo creo que el literal, no sé, no es importante, lo quitaría para este asunto. Tratemos de hacer este ejercicio en unos 3 minutos para que podamos ver cuál es el resultado y me cuentan. Vamos a comenzar por el asunto. ¿Qué asunto les parece más atractivo para convencer al licenciado Rodríguez para que llene la encuesta? ¿Qué asunto le pondríamos al correo? El 3. Ok, el 3. Evalúen y recibe el manual de ortografía a la carta. 3, 3, 3, 3, 1, 3, 3. Vamos a ver. 2, ok. 3, 3, 1, 3, 3. Ok, genial. Miren, este ejercicio está, aquí no hay posibilidades como de equivocarnos tanto, pero sí hay posibilidades de ser más efectivo o de acercarnos a lograr esta intención. El 1 es el que considero que menos nos puede ayudar a lograr la intención porque solo dice encuesta de satisfacción masterclass. ¿Se acuerdan de lo que les decía al principio, que redactar bien significa ser conducentes a la acción? Si yo les digo encuesta de satisfacción masterclass, solo he ocupado sustantivos, no he ocupado ni un tan solo verbo que invite a la persona a llenar la encuesta. Entonces, este es el inconveniente de utilizar perdón, Juan, tenías la mano levantada. Ahorita estoy viendo en el chat. ¿Tenías alguna duda respecto a esto? Ok, bueno. Entonces, esta es la dificultad de escoger este asunto. El segundo, llene nuestra encuesta de satisfacción en 2 minutos. Sí, es una opción porque estoy apelando a que solo te va a tomar 2 minutos. O sea, a veces nos da pereza llenar una encuesta de satisfacción porque pensamos que es, no sé, la encuesta de hogares y propósitos múltiples, que son muchísimas preguntas. Y la tercera opción, que desde mi punto de vista y desde mi experiencia es la mejor. ¿Por qué? Porque hay un llamado a la acción y hay una recompensa. Es evalúenos y reciba el manual ortografía a la carta. A ver, el licenciado Rodríguez ya se inscribió a esta masterclass. Eso quiere decir que él está interesado en cualquier tema gramatical. Entonces, le voy a pedir que nos evalúe y le estoy ofreciendo un gancho para que él llene la encuesta. Y es que le voy a dar el libro ortografía a la carta. Perdón, ¿hay alguien que tiene la mano levantada? Ah, sí, Juan, dime. Sí, en este caso, pues veo que la mejor opción, según lo que me estás explicando, es la número 3, pero en esa situación yo lo logro, o sea,
sinceramente, un correo electrónico, no sé si puede ser un ejemplo, pero un correo electrónico, si yo veo eso, lo veo más como una suscripción a un portal de lo que sea. Entonces yo lo ignoraría, digamos. Me parecería más atractivo la primera opción, porque sí sería como más concreto, como que, ok, ¿qué es lo que es? Entonces puedo descartar o poder tener curiosidad de eso. En cambio, la última opción es como que más promocional, más como que, la verdad es que no sé si la aceptaría la primera, o no sé si también se pueden cambiar ciertas palabras, eso podría ayudar. Por Total. ejemplo, recibir el manual, no sé si eso se puede cambiar también. Aquí lo que yo les explicaba es que desde mi experiencia, por ejemplo, funciona poner un gancho por el cual yo debo llenar este manual a la carta. Tengo una ventaja y es que es un profesional conocido de la empresa. Entonces, el licenciado Rodríguez ya sabe quién soy. El licenciado Rodríguez ya no me tiene en promociones, por ejemplo. Yo ya no le voy a caer a él en promociones. Probablemente él ya es un contacto frecuente conmigo. Entonces, a veces no debemos tener temor de resultar cálidos en nuestra comunicación, siempre y cuando la personalidad de la marca o nuestra personalidad nos permita ser de esa manera. Aquí también por eso es importante que tengamos claro cuál es nuestro estilo como escritores o cuál es el estilo de la marca a la cual yo estoy representando. Por ejemplo, si este es un mailing que también está dirigido a becarios, por ejemplo, de nuestra fundación, es muy probable que incluso nosotros cambiaríamos la persona gramatical y le pondríamos evalúanos y recibe el material ortografía a la carta, porque en el registro, hablábamos del registro coloquial, con nuestros becarios tenemos un registro que se maneja en este lado, digamos. En cambio, con el licenciado Rodríguez, que probablemente es no sé, voy a inventar, es un coordinador de comunicaciones de una empresa amiga, por ejemplo, a él quiero mantenerlo en este registro formal. Y por eso, si se fijan, les voy a mostrar, aquí veo que ya comenzaron a ponernos el orden. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para que vean cuál es mi sugerencia de orden. Entonces, yo lo que les sugiero es comenzar. Buenos días, licenciado Rodríguez. Queremos conocer su opinión sobre la masterclass Mejora tu redacción en 10 pasos. Al completar esta breve encuesta, recibirá el manual de ortografía a la carta. Le invitamos a suscribirse a nuestro boletín mensual para permanecer enterado sobre próximas oportunidades de formación. Saludos cordiales, Fundación POMA. Es, como diríamos en inglés, short and sweet. Es corto y es educado. Es una manera súper precisa de poder llegar a comunicarnos con una persona que ya se inscribió en la masterclass y que de alguna manera ha demostrado que tiene un interés. Esto es otra cosa que también tenemos que aprender a leer. No es lo mismo escribirle a alguien por primera vez en la vida que escribirle a alguien a quien ya conocí en la masterclass. Por ejemplo, ahorita que yo ya vi sus caritas, que veo que están participando, yo me siento ya en un ambiente de mayor confianza con ustedes, ¿sí? Entonces, este ambiente de confianza me ayuda a romper barreras a la hora de contactarlos nuevamente. Probablemente nuestra comunicación en próximas ocasiones ya no sea tan formal, sino que se maneje en un registro coloquial con un tono de formalidad, porque yo represento a una marca, a una fundación, porque represento a un grupo empresarial, por ejemplo. Entonces, hice una variante de este ejercicio, que es el que sigue, y entonces aquí la diferencia es, la intención va a ser siempre la misma, pero la diferencia es la base, que es una base de contactos. Aquí sí es muy parecido al ejemplo que nos estaba, o a la pregunta que nos estaba haciendo nuestro amigo Juan, perdón si me equivoco en el nombre, pero sí creo que eres Juan. Por ejemplo, si aquí estoy enviando este mailing a una base de contactos, no lo estoy dirigiendo a nadie en particular. Entonces no necesito poner un nombre, porque es esta base que yo tengo de muchísimos nombres, que aprovecho para decirles que cuando enviamos un correo a una base muy extensa, ocupemos copia oculta. Es mucho mejor. Porque así las otras personas no pueden ver el gran trozo de correos electrónicos y porque muchas veces también es un poco incómodo ver los correos electrónicos que no necesariamente son de dominio público para todas las personas. Entonces, para esto sirve copia oculta también.
Entonces, si yo quisiera enviarle a la base de contactos, podría tener dos opciones. Siempre mantener el evalúenos o mantener el evalúanos y recibe el material de ortografía a la carta. En este caso acá, ya yo solo puse hola o buen día y aquí les he dejado la opción para que nosotros podamos mantener el trato de usted o el trato de tú. Pero siempre vamos a ofrecer este gancho de que puedan descargar el manual de ortografía a la carta. Entonces, aquí no hay una despedida de atentos saludos, saludos cordiales, no. Aquí simplemente firma Fundación Poma y hay un lenguaje de iconos de redes sociales también. Aquí el call to action es visual. Aquí no tuve que escribir síganos en nuestras redes sociales y puse, no, aquí simplemente como ya la comunicación en entornos digitales nos indica que cuando una marca nos pone los iconos de las redes sociales significa que los sigamos, entonces ya estoy haciendo esta interpretación. Esto es posible hacerlo porque estamos en un ejemplo del terreno digital, ¿sí? Sería diferente si esta solicitud la hiciéramos a través de correspondencia escrita. A la hora de hacer correspondencia escrita, aquí sí mantenemos las normas de poner la fecha, de poner el cargo que ocupa la persona, el nombre, el saludo, el cuerpo y la despedida. Pero como este es un documento o es una forma de comunicación digital, se vuelve más sencilla, pero no por ser más sencilla significa que es ruda o que es maleducada. Simplemente es más concisa. Ok, luego quiero pasar, una vez ya hicimos esto y descubrimos a quién queremos escribirle y cuál es la intención que tenemos. El cuarto paso para mejorar la redacción que les propongo es que descubramos cómo activar la inspiración y la creatividad. Ustedes tienen rutinas, han definido que escriben mejor en ciertas circunstancias. Aquí Eduardo pregunta, faltaría el enlace. La ventaja solo voy a regresar atrás a esto. La ventaja de la comunicación digital es que no tengo que poner el enlace, puedo poner el hipervínculo, porque dice, al completar una breve encuesta, y en encuesta puedo poner ahí el hipervínculo para no poner el link. Y aparece usualmente en la comunicación digital, siempre aparece como subrayadito, digamos. Escribo mejor cuando estoy estresado, escribo mejor en el jardín, ¿ok? Eduardo, quisiera ser tú que escribes mejor cuando estás estresado. Ok, ¿quién más? ¿Alguien más tiene alguna rutina? Escribo mejor con música de fondo, genial, admiro a la gente que escribe con música de fondo, los admiro, de veras. Escribo mejor cuando estoy inspirada, escribir por las noches o las mañanas, en un ambiente fresco, con música instrumental, ok, en la mañana, genial. Cuando estoy decidido, después de ver una película o serie, muy bien, con música de fondo, me aíslo, me inspiro mejor en la madrugada, ok, de acuerdo, genial. Tranquilidad para escribir, ok. Miren, los caminos, si se fijan, son distintos para todos. Me parece un error tratar de copiar las técnicas de otras personas, porque encontrar la inspiración y la creatividad es un camino muy personal. Yo les pongo acá dos ejemplos. Uno es de un escritor que después de que lo despidieron, este periodista neoyorquino decidió mudarse a Puerto Rico y entonces para tener inspiración. A ver, él estaba en un momento de estrés total, te despiden. Y entonces lo que el tipo hace es, ¿saben qué? Voy a vender todo y me voy a ir a Puerto Rico. O sea, fue una decisión de lo más radical. Y entonces así fue que nació su novela y que luego se convirtió en una película que protagoniza Johnny Depp. Luego está este otro escritor que vive en un lugar, ya me hizo el spoiler, Nao, se adelantó. Pero bueno, aquí ya llegamos, dale Nao, ya pasemos al ejemplo. El primer escritor es Hunter S. Thompson, es un escritor
Y el segundo escritor ganador de un premio Nobel es Gabriel García Márquez, que se inspiró en Cartagena de Indias, que es esta isla colombiana paradisíaca con un ambiente súper colonial. Y entonces él se inspiraba en el calor. Yo sé que para la mayor parte de la gente el calor no es inspirador, pero a Gabriel García Márquez el calor lo inspiró. O sea, para que vean que los procesos de redacción son completamente diferentes para alguien. A mí el calor me sofoca, me desespera, no puedo pensar con el calor. A Gabriel García Márquez lo inspiró y logró escribir el amor en los tiempos de cólera con el calor. Y a este escritor neoyorquino también lo inspiró el calor. El tipo se había ido a Puerto Rico. O sea, claro, a ver, él tenía una vista preciosa de islas caribeñas, pues. Pero resulta que para estas personas, estos procesos de inspiración vienen derivados de un viaje. Entonces nosotros también tenemos que encontrar qué es lo que nos inspira a nosotros. Forzar la redacción es contraproducente, genera muchísima frustración. Los procesos creativos sí pueden volverse un hábito y me gusta que ustedes tengan identificado qué detona en ustedes la creatividad, pero no se cierren a que solo porque esa es la manera en que ustedes se inspiran es la única manera habida y por haber. Yo les voy a contar que hace un mes y medio tuve un bloqueo, creo que ha sido uno de los peores bloqueos creativos que he tenido. Tenía que escribir un discurso y pasé toda una semana tratando de escribir y probé todo lo que conocía. Y miren, me recluí en la oficina. Nuestra oficina es sumamente silenciosa, lo cual para muchos podría ser un espacio increíble de redacción, pero no lo lograba. Leí muchísimos documentos, me gusta mucho leer antes de escribir sobre un tema. Leí documentos anteriores sobre temas similares que había escrito y nada, no lo lograba. Decidí un sábado irme con la computadora y me fui a almorzar yo sola y a un café. Y entonces pensé que a mí me gusta, cuando yo escribo, me gusta comer rico. Entonces usualmente cuando tengo que escribir procuro alimentarme bien. Es parte como de mi rutina. Y entonces me fui a almorzar y dije, bueno, me voy a quedar aquí en este café y me voy a tomar un cafecito rico con unas peperechitas y unos pañuelitos y pan dulce. No lo logré. Pasé toda esa semana forzándome y entre comillas, me di por vencida y lo que experimenté fue esta sensación de querer confort y de descanso. Entonces me fui a la casa de mis papás y me fui a dormir. Me fui a dormir a la casa de mis papás. Me dormí creo yo que unas 3 horas. Y después de haber dormido 3 horas y después de haberme ido a la casa de mis papás y de reír con ellos y de convivir con ellos, en la noche escribí. Y entonces esa noche me quedé en la casa de mis papás. Entonces yo estaba tenía un estado emocional distinto al de antes. La pandemia nos ha afectado muchísimo. No, entonces creo que la pandemia, así como nos ha obligado a trabajar de manera diferente, también puede haber hecho que nuestros procesos creativos se transformen. Durante la pandemia yo he estado mucho más sola de lo que he estado en otros momentos de mi vida. Entonces, estar solo a mí no siempre me ayuda en mis procesos creativos. A veces a mí me gusta irme a un café o irme a un lugar en donde veo a gente pasar. Para mucha gente ver gente pasar es una distracción, para mí no. Para mí es una fuente de inspiración ver a personas y estar rodeada. Pero puede que en algún momento recluirme en la oficina sí me funcione. Entonces creo que tenemos que aprender a identificar qué nos conviene mejor a cada uno. Nos conviene irnos a un café favorito, nos conviene estar en el jardín de casa, nos conviene la oficina y entonces el identificar esos espacios es sumamente relevante para que nosotros podamos mejorar este proceso creativo. Nao, si me ayudas con la siguiente diapo, porfa. Ahora vamos a pasar ya a una verdad, después de haber visto esto. Y es que reconocer que el proceso de redacción implica un estado emocional y que en ciertos casos requiere de mucha atención, nos debe conducir a tener clara una verdad.
Y es que lo primero que escribimos es solo un borrador. No se frustren. Ningún libro, ningún artículo, ninguna historia, ninguna biografía, ningún ensayo, ninguna investigación que han leído es la primera versión. Yo tengo en mi trayectoria profesional para un discurso, he llegado a tener hasta 12 versiones de un mismo discurso. He pasado una semana entera enfocada en un solo documento. He tenido momentos en que he escrito artículos en 2 horas. He tenido momentos en que he escrito un discurso en un día. Y he tenido momentos como el que les conté, en el que he pasado una semana y al final, después de dormir 3 horas, escribí. Entonces, no piensen que quienes nos dedicamos a redactar más en nuestra vida cotidiana, lo resolvemos con facilidad. Este es un proceso y es diferente para todos. El cuarto paso es trabajar con, el quinto es trabajar con estructura. Cuando queremos mejorar nuestra redacción, una técnica valiosa es construir una estructura. Es decir, pasar en papel o en digital aquello que queremos contar. Cuando estamos comenzando, esto de pensar que las ideas van a venir a mí de una manera ordenada es bien arriesgado y complica el proceso creativo. No siempre es cierto. Yo me dedico a esto y yo necesito pasar las cosas en físico, necesito escribir qué es lo que quiero contar. No puedo dejar que las ideas simplemente vengan a mí por obra y gracia. Entonces, hacer una estructura es una técnica que funciona en la comunicación diaria. Funciona en correos, funciona en reportes e informes y funciona en contenidos más complejos por el mundo académico. Entonces, ¿por dónde empiezo? Vamos a hacerlo como con un ejemplo y comienzo primero definiendo un tema o definiendo el asunto sobre el cual yo quiero escribir. Ese asunto es qué quiero contar, sobre qué quiero convencer, qué quiero solicitar, qué quiero informar. Es importante ser capaces de formular el propósito o el asunto de su correo. Lo vamos a llamar aquí, lo vamos a traducir ahora a un correo, que es algo, digamos que más fácil de hacer. Tienen que ser capaces de formular eso en 1 o 2 líneas. Y si quieren ser mucho más arriesgados, imagínense que el asunto es lo que literalmente ustedes van a escribir en el correo como asunto. Entonces vamos a ejemplificarlo. Imagínense que yo trabajo, que yo soy diseñadora de interiores y entonces yo quiero preparar, quiero contarle o decirle a mi colega que vamos a preparar el siguiente día una presentación porque hemos ganado un contrato con una óptica y es la óptica Buenavista. Entonces en el asunto yo le voy a poner preparación de presentación para óptica Buenavista. Eso es lo que yo le quiero comunicar, o sea, le voy a dar indicaciones a mi colega sobre la preparación. Entonces yo tengo unas ideas principales. Entonces dentro de las ideas principales, la primera es, quiero informarle a mi colega que el lunes vamos a construir la propuesta. Eso es lo primero que quiero hacer. Lo segundo que quiero hacer es solicitarle que prepare insumos para elaborar la presentación. Entonces, si yo redactara un correo y le dijera, imaginémonos que se llama Estela. Estela, vamos a reunirnos mañana para poder construir la propuesta para el cliente Óptica Buenavista y quisiera que prepararas insumos para elaborar la presentación. Ok. ¿Qué creen que le hace falta a ese correo? Para que sea efectivo, para que sea conducente a la acción. ¿Los escucho o los leo? Bueno, lo que le hace falta a ese correo, primero es 1 hora. Ordenar las ideas, ¿ok? Le hace falta 1 hora, le hace falta un lugar. ¿Qué significa preparar insumos para la presentación?
Significa, no sé, hacer una plantilla bonita. ¿Qué significa? Muchas veces la comunicación escrita no es clara porque nosotros no especificamos cuáles son aquellos requerimientos que necesitamos, esas condiciones de satisfacción por las cuales nosotros vamos a decir esto está completado. ¿Qué significa preparar insumos para la elaboración de la presentación? Significa que yo le voy a pedir a Estela un extracto del manual de identidad de la óptica Buenavista. También le voy a pedir a Estela un brief con las expectativas del cliente. ¿Cuál era la idea del cliente? ¿Cuál es el concepto del cliente? ¿Cuál es el presupuesto del cliente? Le voy a pedir un mood board sobre tendencias de diseño de interiores en ópticas y le voy a pedir un cuadro comparativo con las principales características de las salas de venta de la competencia. Todo eso que está diciendo Stephanie, los datos necesarios para llevar la acción. Eso es importante. Este texto puede estar bien escrito, puede no tener ningún error de ortografía, pero no va a cumplir con ser conducente a la acción si yo no pongo todos estos requerimientos. Entonces, muchas veces las malas interpretaciones en la comunicación escrita se deben a que yo no aclaro o no pido con suficiente especificación qué es lo que quiero. Entonces, por eso es importante tener una estructura y apuntar, ok, a fulanita le quiero decir esto, esto, esto y esto. ¿Me hace falta algo más? No, hoy comienzo a escribir. ¿Cumplí con todo lo que decía que tenía que escribirle? Sí, cumplí o no cumplí. Me hace falta esto. Pero esto solo lo logramos si nosotros vaciamos esta estructura que teníamos en nuestra cabeza y la pasamos a un papel o la pasamos a digital. Entonces, es súper importante poder hacer esto. Luego, aquí les traigo también una herramienta maravillosa que se llama MindMeister. Esta es una herramienta útil para estructurar textos. Es una plataforma en línea para crear mapas mentales. Y la gran maravilla de esta herramienta es que ofrece la opción de colaboración para que otras personas también puedan alimentar el mapa mental. Cuando somos personas muy visuales, aterrizar las ideas de una manera gráfica es sumamente útil. Aquí yo les puse un ejemplo de cómo hice este mapa mental porque imagínense que yo trabajo para un blog de salud y quiero escribir acerca de la higiene del sueño. Yo tengo problemas del sueño y entonces he investigado mucho acerca de esto y entonces ¿cómo me imagino este texto? Me imagino que este texto puede tener una introducción y la introducción quiero que sea una escena de lo que hacemos antes de dormir. Y después quiero seguir con la importancia del sueño. ¿Qué pasa cuando dormimos? ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo y en nuestra mente? Y luego también quiero en este párrafo, por ejemplo, quiero aclarar cuánto tiempo es necesario dormir. Y también quiero en esta idea secundaria sobre la importancia del sueño hablar acerca del reloj circadiano. ¿Qué es el reloj circadiano? Ok. Una vez entonces he hecho la introducción, he hablado sobre la importancia del sueño, entonces ya a mi lector le va a quedar claro por qué es importante hablar de la higiene del sueño. Entonces voy a definir qué es la higiene del sueño y voy a detallar cuáles son las medidas recomendadas por expertos para dormir mejor. Pero también me he encontrado con que a veces la higiene del sueño no basta y a veces es necesario buscar ayuda, ya sea médica o farmacológica para poder dormir. Y entonces esto nos lleva a hablar acerca de los trastornos del sueño. Y entonces en mi investigación encontré que existen dos tipos de trastornos del sueño. Puede haber disomnias y paranomnias. Entonces, el haber aterrizado toda esa investigación que yo hice en un esquema facilita que escribamos sobre cosas para las cuales que realmente no conocemos en este momento. Entonces, para mí es genial. Esta herramienta la ocupo cuando es un tema sobre el cual no sé sobre qué voy a escribir. Y creo que una de las versatilidades que nos da el ser periodistas es esto. Yo me acuerdo que yo comencé escribiendo, en mi carrera periodística he estado en diferentes secciones y me acuerdo que cuando comencé en periodismo escribía sobre temas de educación y salud. Como a los 6 meses me dijeron, mira, te vamos a pasar al área judicial. Yo ese día lloré.
Lloré, pasé llorando todo el día porque yo decía, pero yo nunca he visitado un juzgado, yo no sé nada, o sea, no sé nada sobre temas de justicia, ni siquiera sé qué es una audiencia, yo solo he visto en CSI testigos y abogados y no sé qué es un querellante, o sea, yo no sabía absolutamente nada. Después de este proceso de llanto, ya comencé a sentirme mucho más segura y entonces comencé a investigar. Y después me dijeron, un año después te vamos a pasar a la sección de economía. Entonces yo no sabía absolutamente nada acerca de macroeconomía, microeconomía, no sabía nada acerca del Producto Interno Bruto, nada, no sabía nada. Entonces comencé a investigar y muchas veces los mapas mentales, antes no tenía esta herramienta digital, sino que yo los hacía pues a mano, me ayudaban muchísimo para estructurar noticias. Entonces, este es un buen ejemplo. Ahora les traigo otra estructura también que se llama pirámide invertida. La pirámide invertida es un modelo de redacción que durante mucho tiempo se usó en el periodismo. Ya no es un modelo que ocupan textos ganadores de importantes premios, pero sí es una herramienta valiosa cuando lo que queremos es capturar la atención del lector y que sabemos que tenemos pocos minutos para poder hacerlo. Entonces, el principio de la pirámide invertida es contar lo más importante al principio del texto. Esto en periodismo tenía mucho sentido cuando los periódicos se imprimían en talleres poco sofisticados y cuando no existía periodismo digital, cuando no había software. Entonces, de repente sí ocurría un incendio a las 5 de la tarde y ya estaban las plaquitas literalmente hechas. Lo único que hacía el taller o la imprenta en donde se hacía el periódico era que quitaba la plaquita y eso liberaba un espacio y entonces había alguien que escribía la noticia y después se volvía a hacer la plaquita. De esa manera, el periódico se aseguraba de que la información más importante siempre iba a estar al principio, en los primeros párrafos. Así que este es un buen ejemplo por si alguno de ustedes es emprendedor y está tratando de atraer personas a sus contenidos en las redes sociales. Imagínense que ustedes tienen un huerto y han decidido vender lo que producen. Y sus redes de venta son el WhatsApp y las redes sociales. Capturar clientes en estos canales depende de un buen arranque. Tiene que tener un título atrevido o curioso y entonces ahí funciona muy bien redactar con esta técnica. O imagínense que ustedes trabajan manejando las redes sociales, no sé, de una clínica odontológica o de un médico o ustedes quieren capturar la atención desde el principio. Entonces, volviendo a este ejemplo del huerto, imagínense que esta pirámide invertida nos obliga a tener un título atractivo y entonces yo digo 5 recetas de pollo con romero o 5 sazonadores naturales para la carne de cerdo o ahorra 50% en la lista del súper en un huerto casero. Este tipo de titulares y de estructura nos obliga a que seamos sumamente creativos al principio, sumamente creativos. Y entonces la información secundaria la vamos dejando hasta el final. Como les decía, esta es una herramienta bastante empleada en marketing y ustedes pueden verlo con los anuncios que a veces les aparecen en donde el tiempo de atención que necesitan es muy corto. Así que tienen herramientas, tienen la herramienta del MindMeister para textos largos y tienen esta otra herramienta de la pirámide invertida para textos más cortos o en donde tienen que capturar atención con mayor rapidez. Luego, pasemos al sexto paso, que es usar subtítulos. Cuando ven esta foto que les puse, ¿qué sienten? Esta sala hermosa. Bueno, este pedacito de sala puede ser un estudio. ¿Qué sienten cuando ven esta foto? Tranquilidad. Se ve que todo está limpio, ordenado, con luz. Sí. Mi señora interna se ha activado también. Siento una gran paz de ver que todo está en orden. Combinación de colores, frescura, tranquilidad, un buen lugar para trabajar, limpieza, comodidad, pero saturación, dice Blanca. Ok. Tranquilidad, confortable, tranquilidad, confort, paz. Muy bien, sí. Es un lugar agradable para estar. Entonces, usar subtítulos es como invitar a un diseñador de interiores o como invitar a Marie Kondo, esta mujer que ordena todo, a nuestra casa.
Nos va a decir en qué lugar luce mejor cada elemento, va a hacer que el espacio tenga estilo, que sea un lugar agradable para estar. Los subtítulos en los textos hacen que ese escrito sea un lugar en donde queremos mantener nuestra atención. Los subtítulos ordenan las ideas, facilitan la redacción, dan estructura, aportan claridad, brindan descanso visual, ayudan a retener la atención del lector, facilitan el escaneo de la información. Y esto es súper importante porque cuando se trata de textos largos, a veces si lo estamos viendo de manera digital, da un poco de pereza. Entonces, usualmente lo que hacemos es bajar en el texto y ver si hay algo que me interese. Si yo identifiqué que hay un subtítulo que capturó mi atención, entonces voy a quedarme en ese lugar. Aceleran la toma de decisiones en la lectura. Esta es la bondad de ocupar subtítulos. No solo nos facilitan a nosotros como narradores la redacción, sino que al lector también lo invitan a permanecer, o sea, también los subtítulos lo invitan a permanecer en ese lugar. Pero hay unos criterios para subtitular. Dentro de esos criterios, para poder subtitular, podemos pasar a la siguiente diapositiva, porfa. Dentro de los criterios para subtitular está crear un estándar y mantenerlo. ¿Qué significa crear un estándar? Significa que debemos respetar las categorías en que estamos redactando los subtítulos. Por ejemplo, si ustedes se fijan en esta misma lámina de crear, de criterios para subtitular, todos los verbos están en infinitivo, es decir, todos terminan en ar, er e ir. Crear, conectar, hacer, huir, ser y evitar. Y si se fijan, todos los pasos están redactados también en infinitivo. A veces son cosas que pasamos por desapercibidas, pero eso es lo que le da uniformidad y lo que hace que cuando yo lea diga, este texto está bien pensado, todo se lee igual, todo parece que está conectado. Entonces aquí viene el siguiente criterio para poder subtitular. Podemos tener dos opciones. Podemos conectar un subtítulo con el otro o podemos hacer que permanezcan independientes. Por ejemplo, si yo la presentación de esta masterclass de 10 pasos, de mejora tu redacción en 10 pasos, la hiciera un artículo, probablemente ustedes se irían al que les interesa. Por ejemplo, si ustedes tienen problemas para encontrar su creatividad o para inspirarse, entonces como ya está ese paso definido, ustedes se van a ir directamente a esa parte del texto. Pero si por el contrario para ustedes es más relevante trabajar con estructura, se van a ir a ese paso que dice trabajar con estructura. Entonces a eso se refiere con que pueden estar conectados o mantenerlos independientes. En ese caso se mantienen independientes. Pero por ejemplo, en el caso del mapa, del esquema que hicimos para el insomnio, ahí los subtítulos podrían estar conectados. Luego, hacer que sean divertidos y creativos. Si, por ejemplo, estamos redactando un mailing o estamos redactando un boletín para colaboradores, por ejemplo, si nuestra marca nos lo permite, podríamos tener subtítulos divertidos. Hay que huir de las palabras complicadas en los subtítulos. Les puse la foto de ese escaparate, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo, si entro en una tienda de ropa, por alguna razón, entro en una tienda en donde la ropa que está me parece fácil de ocupar. Si yo veo un escaparate en donde veo una tienda en donde las prendas no es algo que yo ocuparía o me parece complicado y me pregunto en qué momento de mi vida diaria ocuparía esa ropa, no entro a la tienda. Entonces, los subtítulos es como un escaparate. Entonces, aquí en este escaparate yo veo ropa que yo me podría poner y que me gusta, que me haría sentir cómoda, que en un momento de calor me la pondría. Exactamente es lo mismo ocupar subtítulos para un texto. El lector tiene que sentirse identificado con esos subtítulos. Hay que ser precisos con los subtítulos sin ser spoiler. Por ejemplo, si yo digo que un huerto casero, por ejemplo, es caro, por ejemplo, puedo decir que no puedo poner un subtítulo y decir hacer huertos caseros es caro. Inmediatamente, si yo quiero promover los huertos caseros, pues voy a perder la atención del lector. En todo caso, prefiero mejor ocupar otro tipo de subtítulo y decir que puede tener un alto costo al principio, pero que después la rentabilidad de tener un huerto casero y tener todo a tu disposición es muchísimo más fácil. Entonces, esta es la fórmula para poder ocupar subtítulos.
Vamos al siguiente paso, que es el buscar las palabras precisas. Este es uno de mis favoritos, porque creo que lo he descubierto recientemente. Descubrí la solución recientemente y me hace muy feliz la solución. El español es un idioma rico, tiene más de 100.000 palabras y si ustedes incluyen americanismos puede llegar a 300.000 y hay diferentes tipos de palabras. Pero vamos a ver un ejemplo. Hacer. Hacer es nuestra palabra favorita. La ocupamos, pero o sea, es como, no sé, como esa camisa vieja desgastada que nos ponemos para dormir y que se siente riquísima a pesar de que está rota, pero es lo más fácil que tenemos para dormir. Miren, hacemos el café, hacemos un dibujo, hacemos limpieza, hacemos el desayuno, hacemos una lista, hacemos ejercicio, hacemos de todo. Pero, ¿qué tal si preparamos café? ¿Qué tal si dibujamos? ¿Qué tal si limpiamos? ¿Qué tal si cocinamos el desayuno? ¿Qué tal si enlistamos? ¿Qué tal si nos ejercitamos? Tendemos a escribir como hablamos y muchas veces una palabra corta puede ser más precisa y más clara. Entonces, para este problema de cuando a veces estamos repitiendo muchísimo una palabra y se convierte incluso en una muletilla, yo descubrí la maravilla de hacer listas de adjetivos, de verbos y de sustantivos. Porque descubría que constantemente escribía o ocupaba una misma palabra. Por ejemplo, en periodismo, en donde ocupamos mucho las citas de otras personas, a veces ustedes pueden leer una noticia y pueden ver que dice dijo, dijo, y dijo, y dijo, y dijo, y dijo, y dijo. Miren, hay muchas otras formas para poder decir dijo. Y entonces ahí en ese blog que está de notas, yo les puse que puede haber como sustituto de decir contar, mencionar, explicar, afirmar, asegurar, expresar, enfatizar, opinar, exponer, declarar. Entonces podemos ser sumamente específicos incluso en las listas que ponemos, porque aunque todos estos verbos parece que dijeran lo mismo, no necesariamente se ocupan con la misma intención. Por ejemplo, decir y contar tienen una intención similar. Explicar y exponer tienen una intención similar. Afirmar, asegurar y enfatizar también tienen una intención similar. Expresar y declarar también. Estas listas pueden ser en una construcción constante. No significa que nos vamos a sentar un día a hacer una lista, sino que significa que cada vez que ustedes escriben un texto diferente, van alimentando esta lista. Por ejemplo, en la fundación yo trabajo mucho con listas de verbos, porque empleamos mucho verbos como contribuir, trabajar, colaborar, coordinar, apoyar, promover, impulsar. Entonces, como estos verbos ya forman parte de la personalidad de nuestra marca, decidimos hacer una lista de estos verbos que más empleamos. Ustedes también pueden hacer sus propias listas de verbos para que esto les facilite también el proceso de corrección a la hora de cuando ya ustedes están haciendo la revisión y se dan cuenta de que están repitiendo muchas palabras. En lugar de sacárselas de la manga. Dice Josué, yo sugeriría la tabla taxonómica de Bloom para esa parte. Sí, pueden hacer una tabla taxonómica para poder identificar diferentes verbos. La idea es que este es un proceso que va en construcción. No se ofusquen por tratar de tener un diccionario ya hecho. Simplemente vayan alimentándola cada vez que escriban un texto diferente. Esto nos lleva a otra conclusión. Cuando seleccionen una palabra, eviten la tentación de elegir la palabra más sofisticada y rimbombante, especialmente si el registro o el tipo de texto no lo requiere. Muchas veces menos es más. Y George Orwell decía, nunca uses una palabra larga cuando puede servir una palabra corta. No es necesario ocupar la palabra más sofisticada para parecer más inteligentes o más conocedores sobre un tema. Muchos de ustedes dijeron que les parecía que un buen texto escrito era claro. Entonces, no significa que para
sonar conocedores o expertos en un tema tengamos que hablar o escribir de una manera confusa. Por el contrario, la claridad es algo que realmente funciona muchísimo. Pasemos al octavo paso. Y disculpen esta imagen, pero creo que no había una imagen más sugerente sobre algo que luce atractivo que esta foto de estos postres deliciosos a media mañana. La idea de que un texto sea atractivo es que parezcan como estos postres y hay elementos que nos pueden ayudar a diferenciarlos. Para volver textos menos informativos, que sean más narrativos cuando se puede. Y entonces seleccioné 3 ejemplos en donde vamos a ver diferentes aplicaciones, porque pueden enriquecer sus textos con historias, pueden ser historias personales, pueden ser historias de otros, pueden enriquecer sus textos con preguntas, pueden ocupar datos, pueden emplear frases célebres, pueden jugar con los signos de puntuación también, o pueden combinar oraciones largas y cortas. Entonces vamos a pasar de una vez a los ejemplos. Este es un extracto que pertenece al prefacio del libro autobiográfico de Michelle Obama que se llama Becoming. Se los recomiendo, es un libro muy bueno. Y entonces esta, digamos que es una biografía. Y dice, cuando era niña mis aspiraciones eran simples. Quería un perro, quería una casa con escalera de 2 plantas para una familia. Por alguna razón quería una furgoneta de 4 puertas en lugar del Buick de 2 que era el tesoro de mi padre. Siempre decía a la gente que cuando fuese mayor sería pediatra. ¿Por qué? Porque me encantaban los niños y no tardé en darme cuenta de que era una respuesta gratificante para los alumnos. Hasta el momento he sido abogada. He trabajado como subdirectora de un hospital y como directora de una organización sin ánimo de lucro que ayuda a gente joven a labrarse una carrera profesional seria. He sido estudiante negra de la clase trabajadora en una elegante universidad cuyo alumnado es mayoritariamente blanco. He sido la única mujer, la única afroamericana en lugares de todo tipo. He sido novia, madre primeriza estresada e hija desgarrada por la tristeza. Y hasta hace poco fui la primera dama de Estados Unidos. ¿Qué les gusta de este fragmento de biografía? Cuenta un poco de su historia sin entrar en tanto detalle y lo hice preciso y conciso. Ok. ¿Qué más le gusta? Es como de que de cierta manera expresa como sus sentimientos en la parte final. Entonces esa parte me gustó bastante. Ok. Hay emoción. Un sentimiento de nostalgia. Ya resuelvo la duda de Eduardo. Me la apunto. Yo sentía bastante que era como que me entregaba el sentido de la humildad, vea, como que, uy, hasta motivacional, vea. Súper bien, muy bien. Hay humildad en ese texto. Muy bien. Es simple, pero al final hay sentimientos, humildad, que le ha pasado mal. Ok. Integra descripción de su personalidad de manera humilde y sencilla. Creo que nos encanta este texto por las mismas razones. ¿Y qué les parecería, por ejemplo, alguien ha estado en algún momento de su vida en algún proceso para aplicar a una beca? ¿O alguien ha escrito alguna vez alguna carta de presentación para un trabajo? Pueden levantar la mano si han estado en algún proceso para aplicar alguna beca o una carta de presentación. Ok. Cuando estamos aplicando a una beca, siempre nos piden una biografía. ¿Y qué les parecería si pudieran escribir una biografía de una manera similar a esta? En lugar de escribir la típica de biografía de nací un tal día de no sé dónde de 1900 tanto, soy hija de fulanito de tal y no sé qué y no sé cuánto. ¿Qué les parece si comenzamos? O sea, Michelle Obama comenzó con este sueño. Lo interesante es que tiene sentido lo que dice, porque si se fijan, ella comenzó con su sueño de niña, que era tan sencillo, o sea, como querer una casa y querer un perro. Y terminó con un sueño tan loco y tan inmenso de ser la primera dama de Estados Unidos. Entonces, esta es una buena forma que no es malo que los textos sean emocionales. ¿Les parece que este texto es cursi? No, y tiene emoción.
Que un texto tenga emoción no significa que los textos sean cursis, pero muchas veces crecemos con este paradigma de que si metemos emociones, los textos se vuelven cursis, pero por el contrario, cuando metemos emociones en los textos, se vuelven, conectan, se vuelven humanos, cobran vida, me dice algo acerca de la persona. Y lo que me gustó muchísimo, que todos ustedes han notado, es que hay humildad. En este texto hay humildad. Y una de las cosas que uno tiene que demostrar cuando, especialmente cuando está aplicando una beca, es cómo hacer un texto en donde yo diga que me merezco esta beca y al mismo tiempo soy humilde. O sea, eso es un reto, porque ¿cómo hago para no parecer una sabelotodo y al mismo tiempo decir que soy la candidata perfecta para esta posición o para esta beca? Es un reto y me parece que este texto lo resuelve súper bien y lo hace a través de recuerdos, a través de experiencias y a través de emociones. Les voy a poner otro ejemplo, traje otro ejemplo también. Este otro ejemplo es de otro libro que también he leído, que se llama Objetivo Felicidad. Y esta es una escritora que durante un año identificó e hizo mensualmente diferentes actividades y adoptó comportamientos que los expertos decían que hacían a las personas más felices. Entonces, este es el fragmento con el que ella inicia el mes de octubre, creo. Dice: no hay ninguna otra virtud que haga que nuestra vida o la de los demás sea más hermosa que la perpetua bondad, escribió Tolstoy. La bondad en el día a día toma la forma de buenos modales y mi baja puntuación en agradabilidad se reflejaba en mi escasa consideración hacia los demás. Ella decidió comenzar con una frase contundente. Quería explicar que ella no era bondadosa, pero suena como feo decir, miren, yo quizás a veces tengo mal temperamento con la gente o no soy como quisiera. No tiene el mismo impacto comenzar así que comenzar con la frase de alguien más que supo resumirlo muy bien. Esta es otra herramienta a la que también pueden recurrir en sus textos, pueden enriquecerlos con citas. Yo lo que les recomiendo siempre que trabajen con citas es que no se dejen ir por la primera. Si ustedes buscan en internet citas citas célebres o citas de personajes reconocidos, van a encontrar un montón. Pero hagan un listado de sus citas favoritas y realmente comprométanse con esas citas. No solo escojan una cita porque es un autor renombrado. La cita que escojan también tiene que ser de una persona que admiren, por ejemplo. Yo ocupo muchas citas de Virginia Woolf, por ejemplo, porque es una autora que me gusta muchísimo y es una autora que habla mucho también acerca de mi personalidad. Pero, por ejemplo, no sé, quizás nunca he ocupado una cita de Jane Austen, por ejemplo, que es una novelista estadounidense. Nunca he ocupado, inglesa, perdón, nunca he ocupado una cita de ella porque probablemente no me siento tan identificada. Entonces, también las citas que ocupamos hablan mucho acerca de nuestra personalidad. Entonces, traten de ocupar citas de personas que admiren. Y luego les voy a poner el último texto, que es de un libro de la chilena Marcela Serrano, que se llama Para que no me olvides. Este texto me encanta también. Y dice: mi abuela me enseñó a leer. Mi abuela me enseñó los libros y me traspasó su amor hacia ellos. No tuve elección, fue su herencia. Mi abuela me dijo que con los libros yo nunca estaría sola. Me enseñó a cuidar mis ojos, adueñándome de ellos como el lugar más preciado, el más nítido. Me explicó que si alguna vez fallasen los oídos no sería tan grave. Poco me perdería todo lo que valía la pena escuchar se había escrito y lo rescataría con mis ojos. ¿Qué creen que hace que este texto sea atractivo? A mí me resulta atractivo, espero que a ustedes también. Creo que la conexión con la abuela, que suele ser como una figura rodeada de ternura. Ok, sí. Los abuelos siempre enternecen. La enseñanza, dice Linda. A mí quizás me llama la atención bastante el título en sí, Para que no me olvides. Ok. También que genera como la conexión e inspira a otros a seguir leyendo. Ok. Creo que hay un sentimiento de nostalgia, a través de eso crea una reflexión. Hay un sentimiento de nostalgia. Sí, ahorita que me están diciendo reflexión,
pueden diferenciar el tono en los 3 ejemplos. Los 3 ejemplos tienen un tono distinto. El tono con el que escribe Michelle Obama, ustedes mismos dijeron, es un tono de orgullo y de humildad, un tono difícil de lograr. El tono del otro texto de Gretchen es un tono reflexivo. Y este tono es un tono reflexivo y de mucha nostalgia también. Entonces, aquí estamos aplicando también, identifiquen el tono que cada autor, del cual cada autor ha decidido hablar. Ok, es un gran recordatorio de la memoria de un ser querido. Sí, el hecho de conectar con personas que son significativas para nosotros siempre va a ayudar muchísimo, porque nos conecta con nuestra emocionalidad. Pero también acá hay una figura literaria que a mí me gusta mucho y que hay que saberla emplear, se llama anáfora. Ella comienza, mi abuela me enseñó a leer, mi abuela me enseñó los libros, mi abuela me dijo. Este recurso no es que a la autora era como, ay, no hay yo cómo comenzar, entonces voy a poner siempre mi abuela. No. Esta figura retórica es la reiteración de una palabra o de una expresión al inicio de cada frase con el fin de lograr un efecto estético. Entonces, cuando ustedes lo leen, interprétenlo en su cabeza y esta voz que les está leyendo se escucha muy bonito. Entonces, para esto sirve la anáfora. Y si se fijan, otra cosa que me encanta de este texto es que aquí hay una combinación entre oraciones cortas y oraciones largas. Cuando queremos darle dinamismo a un texto, podemos comenzar con una oración. Mi abuela me enseñó a leer. Mi abuela me enseñó los libros y me traspasó su amor hacia ellos. Es una oración más larga. Y si se fijan después, vuelve a una oración más corta. No tuve elección, fue su herencia. Mi abuela me dijo que con los libros yo nunca estaría sola. Esa combinación de oración corta, oración larga, oración corta, oración larga, hace que los textos tengan mayor sonoridad cuando los leemos en nuestra cabeza. Entonces también es un buen recurso. Así que este es básicamente este paso, el paso 8 es poder aprender a enriquecer los textos. El mejor consejo que yo les puedo dar también para enriquecer sus textos es que lean. No importa acerca de lo que ustedes lean. El primer libro que yo leí en mi vida cuando era adolescente era un libro, vivía enamorada de un crush y entonces decidí leer un libro que se llamaba Amar o Depender del psicólogo Walter Rizzo. Fue el primer libro que yo leí en mi vida. Y luego comencé a leer muchos libros. Yo me pregunto mucho acerca del amor y acerca de la amistad, entonces me gusta leer mucho acerca de estos libros. Pero después fui evolucionando como lectora. Y entonces comencé a leer ficción y luego comencé a leer muchas biografías. Y entonces en esta medida en que he ido ampliando, pero no traté de comenzar leyendo primero un libro muy denso, no quise leer primero, no sé, Rayuela de Cortázar, por ejemplo. No quise ser muy ambiciosa en el tipo de lectura y no tenemos por qué comenzar con una gran ambición. Podemos comenzar leyendo cosas pequeñas para ir fortaleciendo nuestro nivel lector hasta que ya lleguemos a un punto en el que nos sentimos satisfechos. Luego tenemos el paso 9, ya casi vamos a terminar. El paso 9 es darle descanso al texto. A veces subestimamos la revisión final de un texto y pensamos, y es como, ay, ya, que así se vaya esta cosa. Y entonces lo mandamos y no le hemos dado un descanso. Un maestro en la universidad me decía que los textos debemos dejarlos descansar un par de días. A veces podemos, a veces no podemos dejar descansar un par de días. Yo les recomiendo que los dejen descansar 1 o 2 días más o menos. El libro me recomiendan, el libro La Fuerza de Shedsid. Ok, gracias Stephanie, lo voy a buscar. Entonces lo importante es que tengamos la oportunidad de ver un texto con mente fresca. ¿Ya les ha pasado que han leído textos ahora que escribieron en el pasado y que dicen, ay, me hubiera gustado decir esto diferente? O piensan que podrían haber escrito mejor un texto. ¿Ya les ha pasado? Sí, a todos nos ha pasado. Me pasa cuando veo mis textos de la universidad o cuando veo, por ejemplo, a veces algunas notas que en algún momento escribí en los primeros inicios cuando comenzaba como periodista. Me parece que pude haber escrito mejor las cosas. Entonces sí sirve dejar descansar los textos. Es más,
cuando necesiten mandar un correo de retroalimentación para algún colega o algún compañero y están muy enojados, dejen descansar el texto. Porque recuerden que sus textos para escribir bien también tienen que ser inteligentes emocionalmente. Y muchas veces cuando estamos con el hervor de las emociones, a veces podemos decir cosas que probablemente queríamos decir, pero que no era el modo para hacerlo. Entonces, el paso 9 es darle descanso al texto. Y el último paso es editar con rigurosidad. Escriben con mucha inspiración, editen con rigurosidad. La revisión es un proceso que puede generar mucho cansancio, ansiedad y estrés. Y si lo hacemos inmediatamente después de haber finalizado el texto, no vamos a ser tan rigurosos en la revisión. Por eso es recomendable el paso 9, que es dejar descansar su texto. Ocupen la herramienta revisión en Word. Cada vez es mucho más maravillosa. Yo no sé si ahora en sus versiones de Word, por ejemplo, les aparece la opción de leer en voz alta. A mí me aparece la versión de leer en voz alta en mi versión de Word. Entonces, ¿cuánto tiempo debe descansar el texto? Dice Stephanie. Yo recomendaría que 1 o 2 días es un tiempo en que un texto puede descansar, pero si están como con mucha prisa, si escribieron algo, déjenlo descansar por la tarde y revísenlo la siguiente mañana. Como mínimo, mediodía para dejar descansar un texto. Editar con rigurosidad. Ocupen la herramienta de revisión en Word. Como les decía, tiene esta función de lectura en voz alta y entonces la ventaja es que así pueden identificar cuando han escrito mal una palabra, porque pues sí, quien lo está leyendo, el asistente de Word lo va a leer mal. Lean ustedes en voz alta también. Algo que yo hago y que me sirve muchísimo es que leo casi haciendo división silábica. Mi jefa se rió la primera. La opción de leer en voz alta está en la opción de revisión. Se van al menú de Word que dice revisión y aparece, ya ustedes ocupan los controles de cambio. ¿Están habituados a ocupar controles de cambio cuando corrigen textos? Sí, ok, Eduardo dice que sí. Donde está esa misma opción, ok, Linda, súper, de acuerdo. Entonces la activan y comienza automáticamente a leer el texto. Ahí pueden escoger, solo tienen la opción de escoger un español, pues, pero puede ser hombre o puede ser mujer, como la voz que a ustedes les parezca mejor. Entonces, yo hago una lectura silábica, le llamo yo. La división silábica es, por ejemplo, cuando leo, no se vayan a reír, yo leo usar la herramienta revisión. Hago esto porque de esta manera yo me aseguro de que he escrito bien. Y me acuerdo que la primera vez que leí un discurso así, estábamos con mi jefa, a mi jefa le dio risa de esta lectura, pero a mí me sirve muchísimo para cuando he escrito, cuando hay errores ortotipográficos y se me fue una R donde no debía o no escribí D y E. Entonces, para esto me sirve hacer una lectura casi silábica de cada palabra. No solo es como leer así rápidamente. Luego me sirve también resaltar repeticiones en diferentes colores. Si repiten verbos, yo lo que hago primero es que hago una lectura solo para identificar palabras que se repiten. Entonces pueden marcar con verde verbos que se repiten, pueden marcar con fucsia adjetivos que se repiten, pueden marcar con, no sé, naranja, sustantivos que se repiten. Y al principio no traten de leer para tratar de entender el texto, solo traten de leer para encontrar esos errores, no traten de leer con sentido, simplemente vean que las palabras estén bien escritas, después hacen los cambios. La segunda lectura sí es una lectura para poder identificar que en la estructura las cosas van quedando claras. Luego es importante pedirle a alguien más que lea un texto y haga observaciones. Y mi recomendación es que busquen a alguien que tenga un estilo diferente al suyo, dependiendo de lo que ustedes hayan escrito. Por ejemplo, yo puedo ser muy clara, a veces puedo ser muy concisa y un aprendizaje mío siempre es tratar de escribir con mucha inteligencia emocional para reconocer que la otra persona, si hago un feedback, por ejemplo, que quiero hacerlo de una manera positiva y de una manera constructiva y no de una manera destructiva. Entonces,
procuro a veces que alguien más lea un correo y me diga, ¿te parece que este correo es muy duro? ¿Te parece que estoy ocupando las palabras precisas? ¿Te parece que que estoy siendo clara? Entonces, escojan a alguien, si ustedes escriben, por ejemplo, le dan mucha vuelta a las cosas, entonces busquen a alguien que ustedes admiren por tener una redacción más clara y entonces le preguntan si les parece que ese texto tiene la claridad suficiente antes de enviarlo. Lo mismo con textos largos, lo mismo con correos o como ustedes se sientan seguros. La idea es que tengan este feedback. Hay que perder el temor al feedback cuando estamos redactando porque nos hace crecer. Si ustedes no se imaginan la cantidad de cambios cuando uno es periodista, uno tiene que de veras hacerse a la idea de que le van a revisar un texto y que se lo van a regresar a veces a uno literalmente destruido con observaciones o todo en rojo. Entonces uno aprende muchísimo. Ok, comparar planes de texto. El plan de texto es la estructura del texto que teníamos. Entonces comparar la estructura del texto puede sufrir variaciones en el camino y siempre y cuando ustedes documenten esas variaciones, cuando ustedes lleguen al final del texto y comparen una estructura con la otra, se van a dar cuenta de si la evolución de ese escrito ha sido para bien o ha sido para mal, porque puede pasar que a veces comenzamos con una idea y en el camino descubrimos que tal vez había una mejor ruta y terminamos con otro plan de texto. Entonces, al comparar simplemente lo que hacemos es tratar de asegurarnos de que la intención con la que nosotros comenzamos a escribir la logramos cumplir o la cambiamos, pero tenía un objetivo este cambio. Y luego hay que cuidar la forma de los textos, los márgenes, la alineación, las fuentes, cuiden eso. Eso también forma parte importante de la edición de un texto. Que la alineación en textos formales siempre vaya justificada. Quizás en diseño gráfico, cuando son textos más creativos, podemos utilizar alineación a la derecha, a la izquierda, al centro, pero usualmente en textos formales siempre es recomendable justificar los textos, es recomendable que el tipo de fuente sea siempre clara y sea legible. Entonces, aquí estamos cerrando ya los 10 pasos. El último era editar con rigurosidad. Y vamos a hacer como el pequeño repaso de... no, ya me acordé, tenía el tip de oro acá. Pensé que el tip de oro venía al final. El tip de oro es valoren el diseño. Hay documentos que cautivan por el fondo y es decir, por cómo están escritos, pero también por cómo lucen. Y aquí hay un listado de documentos que importan. El currículum, un mailing para colaboradores, una tarjeta de celebración o conmemoración, un afiche, una publicación en redes sociales, una presentación de negocios o académica, un brochure empresarial, una publicación institucional, la firma de un correo electrónico, por ejemplo. Entonces, aquí les recomiendo estas dos plataformas en línea maravillosas, Canva. Yo creo que aquí ya debe haber muchos que ocupan Canva, ¿verdad? Me dicen si ocupan Canva. Aparte de Word, ¿qué otro medio puede recomendar para redactar? A mí PowerPoint en ciertos momentos me funciona para redactar también, especialmente cuando se trata de hacer esquemas o de cosas que no requieren un desarrollo muy amplio de un tema, pero generalmente escribo en Word. Canva, sí, amo Canva, todos amamos Canva. Ok, si nunca lo han ocupado, de veras, ocúpenlo, es maravilloso. Canva, no saben cómo poner bonito su currículum, no se preocupen por el diseño, porque Canva ya hasta les ofrece las combinaciones de colores que tienen que ocupar para poder hacer el currículum y tiene modelos que son sumamente modernos de currículum, en donde, por ejemplo, ya no es necesario poner una fotografía nuestra, sino que todo está en el diseño. Canva les permite hacer plantillas para boletines, para hacer reportes de trabajo también tiene Canva. Ya los diseños ya están hechos realmente. Y Unsplash es una plataforma que nos permite encontrar fotografías de libre uso de alta resolución.
Todas las fotografías que ustedes vieron en esta presentación, todas están descargadas de Unsplash. Y el uso de fotografías le da como un look un poco más sofisticado a nuestras presentaciones o a los documentos que hacemos. Entonces, además, es un apoyo visual. La fotografía, a veces cuando vemos presentaciones cargadas exclusivamente con texto, resulta un poco aburrido, digamos. Entonces, les recomiendo mucho que ocupen Unsplash. Todas las fotografías son de libre uso. Eduardo le recomienda a nuestra amiga Google Docs. Sí, Google Docs también funciona. La ventaja de Google Docs es que como todo está en la nube y todo está en línea, muchas personas pueden estar colaborando al mismo tiempo en un texto. También funcionan. Yo todavía escribo mucho, literalmente, en papel. Y digamos que prefiero como el programa. Me estresa un poco estar trabajando cosas en línea. Bueno, hoy sí, vamos a hacer la recapitulación de los 10 pasos para mejorar nuestra redacción. Primero, volver a la raíz de todo, leer antes de escribir, definir para quién escribimos y qué intención tenemos, descubrir cómo activar nuestra inspiración y creatividad, aprender a trabajar con estructura, usar subtítulos, buscar las palabras precisas, enriquecer los textos, darle descanso al texto y editar con rigurosidad. Como les decía al inicio de la masterclass, este proceso no es lineal. Pueden tomarlo como un reto, incluir en su rutina uno por mes, considerando aquellos que más impacto tendrían mediante en la redacción. Si ustedes creen que necesitan descubrir cómo activar su inspiración primero o quieren comenzar a poner en práctica el uso de los subtítulos, comiencen con uno. No traten de hacerlo todo de un solo porque pueden abrumarse. Pero lo importante es que comiencen a aplicarlos. Y para mejorar, no solo es importante fijarse una meta alta, sino que es importante también fijarse esos pequeños logros que nos conducen a esa otra meta más ambiciosa. Language Tools dice que ocupa para corregir, sí. Palabra y gramática, exacto, sí, Jonathan, puedes emplearlo. Tengo una duda, Jonathan, de si Language Tool tiene como un límite de la cantidad de palabras que podés traducir. Pueden buscar correctores en línea también para poder hacer traducciones. Ahora Word ya digamos que es mucho más preciso a la hora de hacer correcciones de texto, porque si se fijan, a veces les pone subrayado en rojo cuando nos hemos equivocado en la escritura de una palabra, y a veces nos pone el subrayado como en azul, que es cuando hay una incoherencia de género o de número, por ejemplo. Ya es un poco más de sintaxis estas correcciones que Word hace. También Stephanie nos recomienda Pexels, que es que es otro banco de imágenes también para poder trabajar. Sobre la pregunta que nos hacía nuestro compañero sobre economía del lenguaje, es decir, más con menos. No es necesario siempre, o el mejor trabajo no es siempre el que tiene 7 páginas. A veces el mejor trabajo puede ser el que tiene menos cantidad de texto. A eso se refiere la economía del lenguaje, que por encima de la cantidad de texto está la claridad y está el ocupar las palabras más precisas, más cortas, más sencillas. Obviamente también esto depende del registro, pero lo más importante, y ustedes lo destacaron al principio, es que nuestros textos sean claros. Así que, bueno, de veras que muchísimas gracias. Si no hay alguna otra consulta que tengan, curiosidad saber si al escribir en formato digital cambia el estilo de escribir cuando es en formato físico. ¿Te refieres con el formato como al tipo de letra y en general a estas cosas, Stephanie? Sí es distinto en algunas cosas. Es distinto, les voy a poner solo un ejemplo rápido, el tipo de letra. Existen diferentes, la tipografía o las familias tipográficas es como este estilo que tienen las letras. Si se fijan en la mayor parte de mi presentación, al mensaje a transmitir, sí puede cambiar, Stephanie. Por ejemplo, una carta impresa siempre tiene un tono de mucha más formalidad que un correo electrónico, por ejemplo. En una carta impresa, sí procuremos seguir como toda la etiqueta que implica la redacción. Aquello que se manda a imprimir,
todavía tiene este aire de mucha más formalidad que aquello que se hace digital. Tampoco significa, por ejemplo, que la edición en un libro digital es menor o es menos importante que la edición de un libro impreso. Pero en documentos corporativos o en documentos oficiales, sí, aquello que está escrito suele tener mucha más rigurosidad. Lo que les iba a decir de las tipografías es que para trabajos digitales les recomiendo tipografías tipo sin serifas, es decir, que no son las tipografías como la Times New Roman, por ejemplo. Las serifas son estas terminaciones o estos colochitos que a veces tienen o estos piquitos que a veces tienen las letras, son esos remates, se ven muy bien impresos porque cuando lo vemos impreso, estas serifas dan la sensación de que uno está leyendo una línea. Pero en digital es mucho mejor ocupar tipografías sin serifas, es decir, estas tipografías que son limpias, redondas, que no tienen serifas, como Tahoma, por ejemplo. Y de hecho, en toda la presentación que tengo acá, no hay tipografía, salvo en una de las frases, no hay tipografías con serifas. Entonces, este es un consejo que también les doy. Muchísimas gracias de veras por haberse inscrito a nuestra masterclass. De veras que nos motiva muchísimo apoyar el crecimiento personal, académico y profesional. Perdón, Nao, sí, la foto, tenés razón. Sí, Nao, siempre documentamos esto y bueno, gracias Nao que has estado aquí para asistirme y recordarme. Así que si podemos poner nuestras camaritas. Imelda, mucho gusto de conocerla. Qué bueno verla. ¿Tiene su micrófono apagado, Imelda? Disculpe. Sí, realmente que me ha asombrado que nos haya dado estas instrucciones que de verdad las necesitábamos. Valen la pena. La felicito porque veo de que aunque esté joven, está bien animada. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Me encanta cuando me dicen que me veo joven, me encanta. Pero nos debía de dar la receta, ¿verdad? Para que pueda ser completo el trabajo. La receta. Ay, la receta de la juventud. La sábila. La sábila. Ya voy a empezar a plantar. Bueno, vamos a tomarnos la fotito antes de despedirnos. Si pueden encender sus cámaras a todos, de veras que muchísimas gracias por haber permanecido en el taller. Yo sé que es un tema denso, he tratado de hacerlo lo más resumido que se puede. Así que bueno, sonreímos. Nao, tú nos dices.